Con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2383, después de que habíamos dedicado un primer programa al apartado sobre el divorcio. Después de explicar cuáles son los textos bíblicos que hablan del rechazo de Jesucristo al divorcio, ahora, sin embargo, en este punto 2383 se hace una matización sobre la separación. Ayer también hablábamos algo a propósito del divorcio, intentando distinguir el divorcio de las nulidades matrimoniales, y decíamos que son dos cosas bien distintas, aunque haya muchas personas que tiendan, ¿no?, a percibir la nulidad como si fuese una especie de divorcio a la católica, y lo rebatíamos e intentábamos explicar pues como tal concepción pues no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Decíamos que la Iglesia no se considera por encima, sino por debajo de la palabra de Cristo y de la voluntad que Jesucristo manifestó claramente contraria al divorcio. Él, en contra de lo que Moisés había permitido por nuestra dureza de corazón en el Antiguo Testamento, recordó que la voluntad primogenia de Dios fue la de que la unión del hombre y la mujer fuese indisoluble. Y por lo tanto, Jesús pidió que ese ideal del Génesis se cumpliese, derogando esa especie de beneplácito que había dado Moisés a dar el acta de repudio a la mujer, etc. Después de explicar esto en el punto anterior, en este punto 2383 se habla de la separación. Y vais a ver que se distingue claramente entre el no incondicional al divorcio y la aceptación condicionada de la separación, que son dos cosas distintas. Dice así de la separación: la separación de los esposos con mantención del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Luego continúa el punto, pero nos quedamos aquí ahora. La separación de los esposos con mantención del vínculo matrimonial, o sea, es decir, que no supone romper el vínculo matrimonial, a diferencia de lo que se entiende por divorcio, que es que alguien no únicamente se separa de su cónyuge, sino que además se siente libre para poder comenzar otra relación o casarse de nuevo con otra persona, ¿no? Casarse por lo civil, se entiende, ¿no? Pero a eso se llama divorcio. Aquí se nos remite, para explicar con un poco más de detalles lo que es la separación, se nos remite a un punto anterior que explicamos cuando hablábamos del sacramento del matrimonio, que es el punto 1649, en el que se decía, lo voy a leer: existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio, que permanece indisoluble. Bueno, como veis, por lo tanto, el catecismo, cuando habla de separación, lo habla como una posibilidad. Ciertamente no es el ideal, no es un ideal, pero puede ser necesario. Puede ser necesario porque en un juicio prudencial pues puede haber situaciones en las que se deriven más males de la convivencia matrimonial que bienes. Y en ese caso, pues en un juicio prudencial, pues que alguien hace intentando discernir su situación ante el Señor y pidiendo también consejo, etcétera, pues opta por la separación como un mal menor, para entendernos, como un mal menor. Y claro, se dice que para que el mal menor no sea una excusa, ¿no?, sino que el mal menor verdaderamente sea un juicio prudencial, hace falta que uno desee el bien, que lo desee. Pero yo deseando el bien, deseando la unión con mi esposo o con mi esposa, ¿no?, durante toda la vida, aun deseando eso, pues veo que por motivos prácticos, pues el juicio prudencial es que nos separemos, porque se derivan más males que bienes, ¿no? A esto se llama, en el fondo, la decisión de la separación
no es buscar el mal como el mal como objetivo, o sea, es decir, la separación como objetivo. No, sino que es tener que optar inevitablemente por ella para poder seguir manteniendo el bien personal, incluso el bien de los hijos, el bien de la prole. Es como una estrategia para el bien. Una estrategia para el bien. Esto es importante que se explique. Una estrategia para el bien que, por supuesto, no debe de excluir, no debe de excluir, sino que todo lo contrario, debe de aspirar, ¿no?, a que sea temporal. El ideal es que la separación sea temporal. O sea, una estrategia, pues, que también está provocando una situación que le permite a la otra persona tener una conversión. Cuando uno dice, mira, veo que mi marido pues tiene una actitud que hace imposible la convivencia, pues porque tiene estos problemas de alcohol, por esto, por lo demás allá, ¿no? Y entonces uno procede a la separación, también lo hace como una estrategia, porque a veces hasta que no tocamos fondo no reaccionamos. Es verdad que no todos reaccionan al tocar fondo, pero bueno, cuando uno ve que por un camino del diálogo, etcétera, no ha sido capaz, ¿no?, de obtener un mínimo de respuesta que haga posible la convivencia, uno puede recurrir, ¿no?, ya como último recurso, a la estrategia de la separación, para ver si de esa manera se produce una reacción de conversión en la otra persona. He puesto el caso del alcohol, que es muy evidente, etcétera. Esto es importante. Por eso, no hay que perder la separación hecha con espíritu cristiano, no debe de perder la esperanza. No debe de perder la esperanza. Esto es importante, subrayarlo. Que cuando acudimos a la separación no se ha hecho como desde una perspectiva, digamos, divorcista, pero sin llegar a casarme de nuevo, ¿no? Pero sin esperanza ninguna de recomposición de la unidad matrimonial. Tengamos cuidado de eso, aunque yo soy consciente de que hay situaciones de separación en la que la perspectiva pues hace mucho más difícil, ¿no?, la recomposición del matrimonio, pero bueno. Yo os voy a decir que de las mayores alegrías que el Señor me ha dado, ¿no?, pues realizando este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, de las mayores alegrías que el Señor me ha permitido compartir con su corazón, ha sido pues que cuando hemos explicado el sacramento del matrimonio, pues hombre, pues ha habido también matrimonios que estaban separados, pues que escuchando los capítulos sobre el matrimonio, pues el Señor les haya podido tocar el corazón para volver a comenzar la unión matrimonial, ¿no? Y el Señor me ha permitido compartir ese gozo, y algunos matrimonios pues han venido aquí y en la capilla hemos hecho pues una ceremonia de reinicio de su vida matrimonial, ¿no? Pues es que es lo normal, O sea, lo normal es que la separación sea estratégica y que busque la conversión. Busque la conversión, porque por desgracia somos tan duros de corazón que a veces necesitamos vernos al límite y pues, por desgracia, a veces si no nos vemos al límite no reaccionamos, ¿no? Somos un poco como el borrico que... Continuamos con la explicación de este punto 2383. Hemos introducido ya la diferencia que existe entre la separación de los esposos, que puede ser legítima en casos en los que la convivencia matrimonial pues sea pues dificultosa, tan dificultosa que se deriven de ella más males que bienes. Hemos distinguido eso del divorcio, del divorcio contra el que Jesús se pronunció siempre en contra. Y sin embargo, pues como vamos a ver, existe algún texto bíblico, como el de Mateo 19:9, que hace alguna matización sobre el tema de la separación. Vamos a hablarlo porque ayer introdujimos un poco, explicamos brevemente este punto, pero lo dejamos sin concluir. El texto Mateo 19 dice, leo los versículos anteriores. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué dispuso Moisés que el marido dé a la mujer un acta de divorcio cuando vaya a separarse de ella? Jesús le contestó: a causa de vuestra dureza de corazón os permitió Moisés, os consintió que os divorciaseis de vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo esto: el que se separa de su mujer, y aquí pone, ¿no?, a no ser en caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y aquí hay un versículo que también un oyente hizo una llamada pues un poco pidiendo explicación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que se permite el divorcio en caso de que la otra persona haya cometido adulterio?
Pero claro, uno lee Mateo 19:9 y podría concluir eso, ¿no? Yo os digo que el que se separa de su mujer, a no ser en caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Bueno, dos cuestiones. Primero, que se trata de un texto de una traducción delicada y difícil. De hecho, la Biblia, la última traducción, realizada, una de las últimas, que es la Biblia interconfesional, una Biblia pues traducida con la mayor fidelidad posible entre las comunidades cristianas, evangelistas y también la católica, etcétera, traduce de una manera similar a como ya otros, una manera idéntica a como ya otros exégetas católicos nos habían advertido que había que traducir. Dice, yo os digo que el que se separa de su mujer, a no ser, y en vez de traducir, a no ser en caso de adulterio, dice la Biblia interconfesional, a no ser en caso de matrimonio ilícito, dice. Porque ya otro biblista, el padre Iglesias, en su versión del Nuevo Testamento, había hecho constar que el término griego que estamos traduciendo no es estrictamente adulterio, el término es porneia. Y ese término griego es complicado traducirlo. ¿A qué se refiere? Excepto en. Y bueno, pues los biblistas vienen a decir que no se trata de adulterio, porque en griego hay otra palabra que es la que el Nuevo Testamento utiliza cuando se refiere a adulterio. Esta palabra porneia, más bien, parece que en su literalidad significa unión incestuosa o unión ilícita. Con lo cual, cuando dice el Señor que no es lícito que os separéis, os divorciéis de vuestra mujer, excepto en caso de porneia, no se refiere en caso de adulterio, sino en caso de que esa relación sea ilícita. Es decir, que en realidad estaríamos ante un caso de nulidad matrimonial, porque un tipo de relación incestuosa en realidad no ha sido auténtico matrimonio. Luego no sería una excepción al divorcio, al no al divorcio de Jesucristo. No sería una excepción al no al divorcio, sino en realidad sería una matización de que eso no es auténtico matrimonio, sino que uno debe de separarse pues cuando hay una unión que en realidad es nula, porque no ha habido las causas, no ha habido los fundamentos para que sea auténtica y lícita unión. Esto por una parte. Ahora es cierto que esta consideración que estoy haciendo está hecha desde las traducciones más exactas que actualmente los exégetas miran los términos griegos e intentan traducir en toda su exactitud, ¿no? Pero en la tradición de la Iglesia, que no se matizaba pues en tiempos de San Jerónimo, que tradujo la Vulgata, etcétera, no se miraba con tanta lupa los términos para traducirlos. La traducción tradicional que tendréis en la mayoría de las Biblias, las más tradicionales, se ha traducido por adulterio o por fornicación. Yo os digo esto, el que se separa de su mujer, salvo caso de adulterio, salvo caso de fornicación, dice, y se casa con otra, comete adulterio. En la tradición de la Iglesia, la interpretación que se ha hecho de este punto, porque es muy importante ver cómo ha entendido la Iglesia la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no se entiende al margen de la Iglesia, sino que se lee en su seno. Y es la tradición de la Iglesia la que interpreta autorizadamente la Sagrada Escritura. Nosotros no creemos en una libre interpretación de la Sagrada Escritura, sino que nos es muy importante ver cómo la comunidad primitiva y a lo largo de los siglos entendió la Escritura. Digo que en la tradición de la Iglesia lo que se ha entendido es que por lo tanto el adulterio puede ser una causa para la separación, no para el divorcio. Por eso traducido, o sea, el texto Mateo 19:9, según la tradición de la Iglesia, se ha leído así. Yo os digo que el que se separa de su mujer, a no ser en caso de adulterio, que entonces es lícito que se separe de su mujer, para entendernos, ahora lo explicaremos esto, y se casa con otra, comete adulterio. Bien, bueno, hecho este matiz, que ayer lo dejamos un poco sin rematar, hecho este matiz, vuelvo de nuevo al punto del catecismo que estamos aquí queriendo explicar, y entonces dice, ¿no?, que la separación puede ser legítima en casos previstos por el derecho canónico. ¿Y qué casos son previstos por el derecho canónico? Aquí nos remite a los puntos del 1151-1155 del derecho canónico. Y sobre todo habla de dos circunstancias, y vamos a meternos en ellas.
Dice, los cónyuges tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal a no ser que les excuse una causa legítima. Y entonces, el derecho canónico, que recoge un poco la reglamentación, ¿no?, pues de la vida interna de la Iglesia, también de la matrimonial, dice, fijaros que este punto qué importante. Aunque se recomienda encarecidamente que el cónyuge, movido por la caridad cristiana y teniendo presente el bien de la familia, no niegue el perdón a la parte adúltera, ni interrumpa la vida matrimonial, si a pesar de todo no perdonase expresa o tácitamente esta culpa, tiene derecho a romper la convivencia conyugal, a no ser que hubiera consentido en adulterio, o hubiera sido causa del mismo, o él también hubiese cometido adulterio. Es decir, que el derecho canónico dice, ¿no?, que el que alguien haya sufrido la infidelidad de su esposo o de su esposa, y le haya sido infiel y haya cometido adulterio, eso le puede dar derecho a la separación. Le puede dar derecho a la separación. Aunque también, como veis, dice que recomienda encarecidamente que, movido por la caridad cristiana, teniendo presente el bien de la familia, no se niegue el perdón ante el pecado tan grave pues del adulterio. Bueno, vamos a comentar esto, que es un tema, pues hombre, que independientemente de que este caso lo hayamos vivido de cerca o no, es una gran lección cristiana lo que aquí la Iglesia dice. En primer lugar, podría llamar la atención, según se lea, ¿no?, pero podría llamar la atención que uno diga, fíjate, oye, la Iglesia recomienda encarecidamente el perdón, también del pecado de infidelidad en el matrimonio, pero no se atreve a dictarlo como una orden de una especie de pues un mandamiento eclesiástico, un código de derecho canónico de un código concreto, ¿no?, un punto del código que diga está mandado que perdones a tu cónyuge cuando es un adúltero, ¿no? Es curioso, ¿no? Eso no se ha atrevido a hacerlo. Ha recomendado encarecidamente que uno se esfuerce en perdonar, pero sin embargo no lo dicta, no lo obliga como una norma canónica. Incluso dice que no llegando a ese perdón, legítimamente puede recurrir a la separación, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿No nos pidió Jesús en el Evangelio perdonar al enemigo? Hombre, pues también se podría aplicar eso de perdonar al enemigo, perdonar al esposo o la esposa que te ha ofendido en su infidelidad, ¿no? Mayor enemigo que el esposo que se convierte en infiel. ¿Cómo es que la Iglesia no se atreve canónicamente a mandar una cosa que Jesús dijo en el Evangelio? Bueno, pues esta pregunta yo creo que tiene la siguiente respuesta, ¿no? No es que la Iglesia no se atreva, pero de alguna manera es consciente de que no puede dictar. Continuamos la explicación de este punto 2383. En él se habla de los casos en los que la Iglesia, en su código de derecho canónico, recoge los casos que pueden justificar una separación en el matrimonio, que aun no siendo el ideal, pues puede ser el mal menor, o en un juicio prudencial, pues lo más conveniente para que no se deriven más males que bienes de la convivencia matrimonial, ¿no? Y el primer caso que recoge es el caso de adulterio. Estábamos diciendo que bueno, que podría sorprender que este punto del derecho canónico, en concreto el 1152, diga que se recomienda vivamente, ¿no? Se recomienda la caridad cristiana en poder perdonar también el pecado de infidelidad matrimonial o de adulterio, pero que, claro, no se atreve el derecho canónico a mandar eso bajo una ley eclesiástica, sino que entiende que se puede requerir una paciencia pues para que un corazón herido llegue a sanarse, ¿no? Entonces por eso justifica que aun habiendo recomendado el perdón, alguien no se vea capaz y recurra a la separación matrimonial. Bien, pero yo creo que aquí falta otra explicación más, ¿no? ¿Por qué la Iglesia se atreve a recomendar vivamente el perdón, incluso en el pecado de adulterio, en virtud de la caridad cristiana? No es algo muy fuerte, aunque no lo mande, pero el recomendarlo, ¿cómo la Iglesia lo hace? Bueno, pues la Iglesia lo hace porque no puede olvidarse del ideal de Jesucristo. Acordaros de ese episodio que está en el capítulo 18 de San Mateo, versículo 23. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se lo pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y, ahogándole, le decía: paga lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y se fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le llamó y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? La Iglesia pues se atreve a recomendar vivamente el perdón, pues cuando existe un arrepentimiento, ¿no? Porque, fijaros bien, porque en el fondo nosotros también somos hijos del perdón de Dios. Dios nos ha perdonado a nosotros no 100 denarios, sino 10.000 talentos, que es lo que viene a decir esta parábola, ¿no? El talento es una moneda muy superior al denario, y entonces se compara la deuda de 10.000 talentos con 100 denarios, ¿no? Es como si se comparasen, pues yo qué sé, 10.000 euros con 100 pesetas, ¿eh? Entonces, pues, nos está recordando que el perdón de Dios ha sido mucho más generoso que el perdón que a nosotros se nos pide. Siempre ha sido más generoso. Nosotros, por mucho que perdonemos, nuestro perdón va a ser mucho más raquítico que el perdón que hemos recibido. Somos hijos de la misericordia, y estando nosotros condenados por nuestros pecados, Cristo nos ha redimido y ha asumido nuestra carne enferma. Entonces se recomienda vivamente perdonar, porque somos hijos del perdón gratuito, somos hijos de la misericordia. No vamos a ser padres de misericordia, no vamos a ser hermanos de misericordia, no vamos a ser esposos de misericordia. Y además también me atrevo a dar otra razón más para el perdón. Tenemos que reconocer que una de las causas por las que nos puede llegar a costar perdonar especialmente el pecado de adulterio o de infidelidad en el seno del matrimonio es porque sentimos ese pecado de una manera como muy desde nuestro orgullo personal herido. O sea, en el fondo nos duele más el pecado de infidelidad, de adulterio, nos duele más como ofensa a mí que como ofensa a Dios. Pocas veces la persona que ha padecido el adulterio, aunque sea católica, aunque sea muy creyente, pocas veces siente el dolor de que Dios haya sido ofendido, de que ese pacto, esa alianza que hicieron sellada con la sangre de Cristo en el sacramento del matrimonio, ese pacto, esa alianza haya quedado mancillada, ¿no? Sino que en el fondo lo que nos suele doler más es la sensibilidad nuestra herida, es mi orgullo herido, ¿no? Me han traicionado a mí, ¿eh? Claro, y el Señor nos podía decir: oye, y a mí no me ha traicionado. Esa traición ha sido antes a mí que a ti. Antes me ha traicionado a mí que a ti. Porque yo me comprometí con vuestro matrimonio. Y me duele a mí más que a ti. Y yo, Jesús, el Señor, yo le perdono porque se ha arrepentido, y tú no le vas a perdonar. Cuando la ofensa que ha hecho, en el fondo, es más contra el corazón de Cristo. O sea, que a veces también nos cuesta, puede ser una dificultad, el hecho de que la ofensa del pecado la recibamos mucho desde nuestra sensibilidad, desde nuestro orgullo herido. No es cierto eso que a veces solemos decir mucho, de que mira, lo más grave, ¿no? El pecado más grave que puede cometer alguien es el pecado de adulterio. Ciertamente es un pecado muy grave, que en absoluto se entiendan mis palabras como que yo quiero trivializar el adulterio, que es algo gravísimo, evidentemente, pero tampoco es cierto esa afirmación de que no hay pecado más grave, ¿no?, que el pecado de infidelidad.
Claro, es un pecado que ofende mucho la intimidad y la intimidad del cónyuge, ofende mucho, pero puede haber pecados que sean objetivamente más graves, aunque igual no hieren tanto la sensibilidad del cónyuge. Pecados de soberbia o pecados de... Bueno, pues no vamos a entrar a hacer casuísticas, ¿no? Lo digo que no es lo mismo, no es lo mismo la gravedad del pecado que lo que sensiblemente me duele a mí. Y repito que no quiero quitarle gravedad al pecado de adulterio, que la tiene. Por eso la Iglesia, aunque no se atreve a mandar desde como un precepto canónico ese perdón, sino que tiene paciencia con los que deciden separarse, recomienda el perdón. Lo recomienda porque la Iglesia, en su maternidad espiritual, la Iglesia sabe que el rencor es autodestructivo. El rencor es autodestructivo. Lo peor que puede ocurrir es que no es padecer el pecado, sino es reproducirlo. Lo peor es que el pecado nos haga malos. O sea, es decir, que como a mí me han ofendido, a mí me han fallado, pues no, yo ya me cierro en mí mismo y no me fío de nadie, y entonces me endurezco, ¿no? O sea, ojo, porque también el no perdonar puede ser autodestructivo. Depende cómo se lleve eso, ¿no? Una cosa es que a alguien le cueste el perdonar y entonces tenga unos pasos intermedios hasta que poco a poco vaya sanando, ¿no? Pero cuando alguien se endurece, ¿no? Se endurece en su no perdonar, en su rencor, eso puede ser autodestructivo. Repito que yo, muchas veces me habéis escuchado en este programa, que lo peor del pecado no es padecerlo, es reproducirlo, es lo peor. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor. Buenos días. Mire, prefiero no dar el nombre De acuerdo, muy bien. por ser un poco discreta. Le llamo porque tenía una pregunta con respecto a esto. Tengo unos amigos que uno de ellos está divorciado, tiene hijos y bueno, y ahora se va a casar con otra persona que ella es soltera y se van a casar por lo civil. Ellos son cristianos ejemplares en su caridad, en su servicio en la Iglesia, y bueno, pues han decidido que pese a ello, pues van a tomar esta decisión. Y entonces, pues yo y otras personas, sabiendo pues que esto no es correcto, pues así se lo hemos hecho saber, y hay otras personas también dentro de la Iglesia y pues que han tomado esto como un poco, yo diría que se han escandalizado, como si fuera como si vieran en los que hemos dicho esto, pues que somos faltos de misericordia o que estamos en contra de la caridad. Y luego, por otra parte, pues al celebrar esta unión, pues algunos y otros no sé si es correcto luego acompañarles en este acto de casarse por lo civil, o no sé, incluso luego hay algunos que dicen que no van porque van a hacer regalos, en fin, que son cosas como que quedan así un poco, porque parece que si no, Dios me libre a mí y a otras personas que no hemos hablado de juzgar, eso es Dios, pero aparentemente sin pedir una nulidad y sin... parece que no es muy correcto. De acuerdo, gracias por su llamada. Y luego, sí. Déjame preguntarle, yo sé que en la ciudad donde vivo, porque eso me consta que se ha hecho, me lo ha dicho una persona que lo ha visto, también de una separada que se ha casado por lo civil y luego le han dado una bendición en la iglesia. Vamos, 2 casos he oído de este tema. Sí. No sé si me puedo orientar sobre esto. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que está explícitamente prohibido y además requerido que no se haga ningún acto de bendición pues eclesial a una unión por lo civil, pues por el hecho de que pues podemos estar confundiendo o haciendo una especie de simulacro de sacramento de matrimonio. Por eso está explícitamente prohibido. Y bueno, pues si el sacerdote lo ha hecho siendo consciente de que está cometiendo un error, pues también él ha pecado gravemente también de desobediencia a la Iglesia, ¿no? Porque podemos estar confundiendo.
Yo creo que el caso que usted plantea, pues es un caso que está muy, digamos, en la calle en nuestros días. Convivimos con personas, pues que, por ejemplo, esa persona que ha abandonado a su mujer, ha abandonado a sus hijos y se ha juntado con otra mujer soltera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un hombre que teóricamente es conocido en la parroquia y tiene una vida, pues, entre comillas, usted ha dicho, ejemplar en muchas cosas. Bien, pero no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos. Uno puede tener ciertas facetas de su vida en las que tenga una vida ejemplar, pero lo que ha hecho es objetivamente una barbaridad. O sea, ese abandono a su mujer y a sus hijos es una barbaridad. Entonces, el que se viva eso con naturalidad, incluso desde ambientes cristianos, no le juzguemos, porque el que se viva eso con naturalidad, porque socialmente nos lo van haciendo aceptar, eso es confundir la misericordia con el error, con la aceptación del error. Eso no quiere decir que le vayamos a tratar sin caridad, eso no quiere decir que le vayamos a excluir de nuestra lista de amistades ni nada por el estilo. No, tratamos con caridad a todo el mundo, pero tengamos cuidado de no confundir la misericordia con de alguna manera el acercamiento a la verdad como si ésta no tuviese entidad en sí misma. Acordaros que Juan Bautista perdió su vida y fue decapitado precisamente pues por denunciar pues que esa boda de Herodes pues con la mujer de su hermano no era lícita. O sea, precisamente por denunciar un matrimonio que no era lícito después de haber repudiado a su mujer, pues fue decapitado, ¿no? Entonces, a ver si nosotros ahora resulta que vamos a decir que Juan Bautista se equivocó, él se equivocó. Nosotros vamos a ser más papistas que el Papa, ¿no? Vamos a ser más misericordiosos que el Evangelio. No, tenemos que tratar con misericordia y con paciencia y con cariño al mismo tiempo que anunciamos la verdad del matrimonio cristiano. Entonces las dos cosas hay que compaginar. Entonces la verdad es que ese señor ha abandonado a su mujer y a sus hijos, y eso es algo muy público y eso no podemos trivializarlo ni